Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una clase de matrices. Una matriz está compuesta por elementos. En este caso vamos a tener letras A, B, C, D, A, D, F, D y R. En este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que esta A, si bien es la misma letra que esta, no están en la misma posición. En este caso es como si pondríamos una fila de sillas, otra fila de sillas, otra fila de sillas. Y nosotros podríamos decir, para poder ubicar a la A que está en el medio, nosotros tenemos que también detectar columnas. Podríamos ponerle de esa manera. Una columna, dos columnas, tres columnas. Entonces para poder ubicar la A que está en el medio, yo podría denominarla, voy a buscar el elemento que está en la segunda fila y en la segunda columna. Si yo lo quiero hacer de una forma visible, trazo una recta por aquí, trazo una línea en la fila del medio, trazo otra línea en la columna del medio, y en donde se intersectan estaría justamente el elemento de la fila 2 y columna 2. Bien, como estamos nombrando, filas serían las partes horizontales y columnas serían las verticales. Igualmente esto lo podemos ver muchas veces en algunas tablas de doble entrada, alguna que otra tabla que hayan visto en algún momento. Ya un ejemplo, tenemos pantalones Levi, o sea, podríamos decir cuántos se fabrican 300. En Lois se fabrican 220 y Wrangler se fabrican 340. De esta manera yo puedo encontrar en cuántas camisas, por ejemplo, así como está indicando la flecha, cuántas camisas se fabricaron de la marca Lois. O fábrica, podríamos decir, porque si bien es una fábrica, pero sale con el nombre de Lois, Levi o Wrangler. Entonces yo quiero saber cuántas camisas de la fábrica Lois salieron. Entonces yo solamente tengo que ubicar en donde dice camisa, que serían las filas, y en donde dice la fábrica Lois, que estaría la columna. En donde se chocan ellas dos, que justamente es en 200, yo puedo dar la respuesta que en la fábrica Lois se hacen o se producen 200 camisas. Y esto no es nada más ni nada menos que justamente una matriz, en donde tenemos filas y tenemos columnas. El primer elemento va a ser A11. ¿Por qué? Porque está en la fila 1, columna 1. Lo mismo pasa con el segundo elemento de la fila 1. Va a ser el elemento de la fila 1, columna 2. Y el tercer elemento de la fila 1 va a ser fila 1, columna 3. Y así sucesivamente vamos a ir colocando el resto de los elementos de una matriz. En este caso es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Quiere decir que yo, para encontrar la cantidad de elementos que tiene esta matriz, tengo que multiplicar las 3 filas con las 3 columnas, que nos darían 9. Bien, ahora, ¿cómo denotamos lo que es una matriz? A las matrices las vamos a denotar con las letras del abecedario en mayúscula, como en este caso A. Y como elegimos A, que igualmente lo elegimos arbitrariamente, porque los elementos hemos puesto la letra minúscula, ya que si yo tengo la matriz A mayúscula, sus elementos los vamos a denotar con la letra también del abecedario, la misma que le estamos dando el nombre a la matriz, pero minúscula. Entonces nosotros podemos decir que la matriz de orden, porque esto se denomina orden, m filas por n columnas va a ser igual a los elementos de dicha matriz, que se denominan IJ. ¿Qué sería I? I son las filas
y J las columnas. Y justamente esta I y J pertenecen a los números naturales, porque vemos tenemos el 1, el 2 y el 3. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos el orden, como dijimos anteriormente, las matrices tienen filas y tienen columnas. Y eso es lo que a nosotros nos van a decir quién es, podremos decir. Nos darían su origen, su nombre. Porque si nosotros tenemos A, que tiene fila por columna, cuando yo le ponga una cantidad, o sea, un número aquí y otro número acá, nos va a decir su orden. Por ejemplo, si yo digo que esta es una matriz de orden 2 por 3, significa que va a tener 2 filas y 3 columnas. Por ejemplo, aquí vamos a tener, como vendríamos con el ejemplo anterior, tengo filas y tengo columnas. Ahora hay que contar la cantidad de filas y la cantidad de columnas, que eso nos da 3 filas, ¿correcto? Y nos darían 3 columnas, exactamente. Ahora, ¿cómo le escribo al orden? El orden es 3 por 3. Son 3 filas por 3 columnas, como está en esta expresión. Bien. Ahora, vamos a tener lo que es la suma de matrices. Para poder sumar matrices, tenemos que tener en cuenta una condición fundamental. Como acabamos de ver lo que es el orden de una matriz, podemos decir ahora que para sumar matrices tienen que tener el mismo orden. Si no tienen el mismo orden, no se pueden sumar. ¿Qué es lo que estoy aclarando aquí? Aquí estoy aclarando que si la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la primera matriz no son las mismas que la de la segunda matriz, no se puede realizar dicha suma. Solamente se van a poder sumar aquellas que tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Por ejemplo, como dice aquí, si yo tengo una matriz de m filas y n columnas, la otra matriz tiene que tener m filas y n columnas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Solamente que tienen que tener el mismo orden. Por ejemplo, si yo tengo una matriz que tiene de orden 3 por 4 y otra matriz de orden 4 por 3, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿tienen el mismo orden? Y obviamente podemos decir que no. ¿Por qué? Porque este es 3 por 4, que me está diciendo que es 3 filas y 4 columnas, y este es 4 por 3, 4 filas y 3 columnas. Si bien si uno realiza la multiplicación, tiene la misma cantidad de elementos, pero no tiene la misma cantidad de filas ni la misma cantidad de columnas. Por ese motivo podemos decir que esta es la forma incorrecta de colocar una suma y esta es la forma correcta. Hay que tener mucho ojo porque para poder realizar la suma, nosotros tenemos que tener en cuenta que sean del mismo orden. Si no tienen el mismo orden, no puedo realizar dicha suma. Entonces, viéndolo de esta manera, podemos decir que una matriz o una suma, porque acá podemos decir que una suma de matrices nos va a dar como resultado otra matriz que va a tener el mismo orden que estas dos matrices. Bien, si yo tengo la matriz A que tiene orden m por n y tengo la otra matriz B que tenga el mismo orden, cuando yo la sume, lo único que debo realizar es la suma de sus elementos que están en la misma posición. Esto es la forma formal, se podría decir. Elementos A y J, que son de la primera matriz, más los elementos B y J de la segunda matriz. Bien, ahora veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de suma de matrices.
Por ejemplo, tengo la matriz A, 2 por 2, quiere decir que este es de orden 2 por 2, que a veces se le pone directamente un solo 2, y podemos decir que es cuadrada. Después tenemos otra matriz que justamente tiene que tener el mismo orden, como dijimos anteriormente, porque si no tiene el mismo orden, no vamos a poder realizar la suma. Bien, ahora cuando queremos hacer la suma de dichas matrices, la debemos colocar de esta manera. Luego, tenemos que hacer la suma de sus elementos, donde que estén en la misma posición, que es lo que estamos haciendo referencia a que si yo tengo la matriz A, tomo el primer elemento y lo tengo que sumar con el primer elemento de la segunda matriz. Tengamos en cuenta que yo digo sumando, pero hay que tener en cuenta el signo de cada elemento. En este caso, como tengo un menos, aplico la regla de los signos y más por menos es menos. Por ese motivo nos queda 12 menos 3. De la misma forma hacemos con el segundo elemento de la primera fila y el segundo elemento de la primera fila de la segunda matriz, y nos queda de esta manera, menos 3 más 14. De la misma manera queda el resto, tal cual. El 4 con el 0 nos queda de esta manera. Y por último, vamos a el último elemento que nos quedó, que es 3 más 9, que sería el último elemento de la matriz suma A más B. Perfecto. Luego, lo que tenemos que realizar, obviamente, es la operación que tenemos aquí. 12 menos 3, menos 3 más 14, 4 más 0 y 3 más 9. Realizando esa operación nos quedaría 8, 11, 4 y 12. Que podemos ver que la matriz suma justamente nos da otra matriz que tiene el mismo orden que las matrices con las que realizamos dicha operación. Y por eso es que nosotros decíamos anteriormente que cuando tenemos una suma de matrices, eso nos va a dar como resultado otra matriz, obviamente teniendo en cuenta que estas matrices tengan el mismo orden, esa matriz resultante va a tener el mismo orden. Y de esta manera llegamos al fin de esta clase.